Hola, mi nombre es María Pascale, soy la responsable de la unidad curricular Ergonomía y como habrán leído en los repartidos que ya les entregaron sobre modelos de representación, que primero habla sobre los modelos de representación en general, algunos tipos, luego pasa a los modelos que particularmente utilizamos en diseño y dentro de ellos está el modelo UPAC. Este modelo es algo que vamos a comenzar a verlo ahora en primer año, pero sin embargo se utiliza durante toda la carrera de ustedes. Así que, bueno, hoy lo que vamos a ver es una breve aproximación, porque con el correr de los años, evidentemente, este modelo va a ir ganando complejidad y es importante empezar a verlo desde el comienzo de su carrera. Bueno, como dice modelo UPAC, ustedes tienen acá que las siglas corresponden a lo que es usuario, producto, actividad y contexto. ¿Qué es lo que se representa en este modelo? Bueno, como bien está la definición, ustedes tienen que es un modelo para estudiar la correcta interacción del producto a diseñar con las características de la población de usuarios que va a hacer uso de él, la actividad que van a realizar con ese producto y dónde es que ocurre ese uso, o sea, esa interacción, en qué contexto, en qué ambiente. ¿Por qué es tan importante para la ergonomía? Bueno, la ergonomía, como van a ver a partir del año que viene, estudia principalmente lo que es una correcta interacción entre el usuario, el producto, la actividad y el contexto. ¿Sí? No hay producto ergonómico que no se adecúe, digamos, a estos tres subsistemas, lo que sería el subsistema usuario, el subsistema actividad y el subsistema contexto. Estos tres subsistemas son los que van a delinear el último subsistema, el subsistema producto, y de esta manera es que vamos a tener un producto ergonómico. O sea, de por sí no existe un producto ergonómico si es que no se evalúa en estos tres subsistemas que hablé previamente. Entonces, nosotros tenemos que el usuario, acá tenemos el subsistema en rojo, luego tenemos el subsistema actividad, el subsistema producto, que viene delineado al final, y todo esto ocurre dentro del subsistema contexto. Ya vamos a averiguar ahora en las siguientes diapositivas de qué trata cada uno de estos subsistemas. Pasamos al primero. Bueno, evidentemente que no hay ergonomía si no hay usuario, por ende, tampoco hay diseño si no hay usuario, ¿no? Nosotros, como diseñadores, nos enfocamos siempre en diseñar para las personas. Y nosotros aquí tenemos una primera aproximación. Diríamos que el usuario es aquel que usa el producto, el que interactúa con el producto a diseñar. Tengan en cuenta que cuando hablamos de producto, no solamente es algo físico, puede ser algo intangible, como, bueno, productos virtuales, como una página web, una app. También podemos hablar de diseñar un entorno, diseñar una vestimenta, pero siempre nos vamos a referir con el término producto, ¿sí? Así que tengan en cuenta que puede ser cualquier objeto que vamos a diseñar. Entonces, este subsistema usuario va a estar compuesto por todos aquellos factores que caractericen a nuestra población usuaria. Los hábitos que tengan estos usuarios, las preferencias estéticas, la edad, el sexo, dimensiones físicas, las posturas, percepción visual, etc. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características que tenga nuestra población de usuarios, el producto que en definitiva nosotros vamos a diseñar va a cambiar. No es lo mismo diseñar, acá vemos 4 ejemplos aquí abajo, no es lo mismo diseñar para una población de adultos mayores que tienen ciertas características físicas, su percepción desde el punto de vista sensorial, ya sea la vista, el oído, están más disminuida que para una persona, por ejemplo, de 30 años. Acá tenemos que respecto a las características físicas, también es distinto. Nosotros tenemos que ver si estamos diseñando para niños, para adultos,
si estamos diseñando para todos, con lo cual se transformaría en un objeto un poco más complejo, porque hay que tener en cuenta las dimensiones y características físicas de toda la población. La profesión también, a lo que se dedica la persona, también influye de manera crucial en lo que son las características de nuestra población de usuarios. No va a ser lo mismo diseñar para, por ejemplo, un grupo de cirujanos, que en este caso vemos una persona que se está dedicando a la albañilería, donde las características físicas van a ser diferentes. Lo que son la cultura de la persona, lo que es su educación, todas esas características le van a imprimir al producto, valga la redundancia, ciertas características. Por ende, hay que tener en cuenta cuáles son todos estos factores que caracterizan a nuestra población de usuarios. Y acá por último tenemos a los niños, no menos importantes, obviamente, que también van a imprimir ciertas características a tener en cuenta a la hora del diseño. Pasamos ahora a lo que serían los elementos que componen el subsistema contexto. Entonces, el contexto se entiende como el lugar donde ocurre la interacción entre el usuario y el producto. Y acá tenemos que tener en cuenta que esto implica dos cosas, lo que es el ambiente físico y lo que es el contexto sociocultural. Este subsistema estará compuesto por todos aquellos factores que caractericen al ambiente físico y al contexto sociocultural, como acabo de decir. Por un lado tenemos el ruido imperante, la iluminación necesaria, las dimensiones que tenga ese contexto, ese ambiente, el mobiliario que va a estar incluido, ¿sí? No va a ser lo mismo, por ejemplo, diseñar en este ambiente que vemos que, bueno, tiene ciertas características de pulcritud, blanco, cierta estética. No va a ser lo mismo diseñar para un hospital donde quizás haya ciertas condiciones de salubridad que se tengan que mantener, donde la gente a lo mejor, no sé, no se puede estar gritando adentro de un hospital supuestamente. No va a ser lo mismo diseñar para un jardín de infantes. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde la cultura también está implícita. Si nosotros vamos a diseñar un mobiliario para un restaurante japonés, entonces, bueno, hay que tener en cuenta la segunda acepción que decíamos sobre el contexto sociocultural. Aquellas características que le impriman al producto aspectos como los códigos que se manejan en ese país o en el barrio, no necesariamente en cualquier país esos códigos van a ser los mismos, también pueden depender por barrio, la religión que tenga nuestra población de usuarios, el tipo de lugar, ¿sí? Acá tenemos en esta imagen lo que puede ser un boliche, una discoteca, donde los códigos socioculturales son determinados, con una iluminación y un sonido determinado. Y acá por último tenemos lo que es, esta es una imagen de balizas, donde las características ambientales son determinadas y los factores socioculturales también son determinados. Entonces, cuando hablamos del subsistema contexto, tengan en cuenta que nos estamos refiriendo a ambas cosas. Lo que tiene por un lado que ver con los factores ambientales, como la iluminación, el ruido, sustancias tóxicas, etcétera, las dimensiones, y por otro lado todos aquellos factores que tienen que ver con lo sociocultural, que son en definitiva lo que son las normas y los códigos que regulan las sociedades a nivel económico y cultural. Pasamos a lo que es el subsistema actividad. La actividad será el resultado de la interacción del usuario con el producto. ¿Sí? Así, por ejemplo, el resultado de la interacción entre un usuario ciclista y su bicicleta será andar en bicicleta. Por ejemplo, la actividad, volvemos a repetir, que es la relación entre el usuario y el objeto. Imagínense un usuario y una silla, la actividad será sentarse. Pero, ¿de qué manera se analiza? ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a este subsistema actividad? Bueno, si uno intenta analizar desde la actividad principal, volvemos al ejemplo de la bicicleta, andar en bicicleta,
quizás sea como un término muy amplio para poder analizarlo. Por lo tanto, se debe desglosar en lo que son las tareas y operaciones que el usuario realiza en esa actividad. Acá ustedes tienen un ejemplo de un diseño de es un objeto esférico que admite destaparlo, sentarse, sacar lo que es la bolsa de dormir de adentro, desenrollar. Entonces ustedes ven acá lo que es una secuencia de uso. Una secuencia de uso es algo bastante útil para poder desglosar y analizar la actividad en sí, porque, como dije, utilizar esta pelota, vamos a llamarlo así, a lo mejor no nos da muchas pistas sobre dónde podría estar la interacción en sí con el usuario, pero si uno desglosa juego, sentarse, destapar, sentarse nuevamente, entonces uno puede ir relacionando cada uno de estos pasos con determinados aspectos del usuario. Acá, por ejemplo, en esta última que es descansar, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, lo que es la altura del usuario para que entre perfectamente, ¿no? Acá en el desenrollar tendrá que ver con una postura que está agachado la persona tirando de lo que es el saco de dormir. Pasamos aquí a destapar. Bueno, si el usuario tiene que destapar, entonces esta pelota, digamos, tendrá que tener alguna muesca donde el usuario tenga que meter sus manos para poder destapar. Tendrá que hacer una fuerza, quizás no mucha, para que puedan ser usados por muchos usuarios y no simplemente por los forzudos, por decirlo de alguna forma. En fin, lo que quiero destacar es que si nosotros nos centramos solamente en la actividad, no vamos a tener muchos elementos para poder analizar lo que sería la actividad en sí. Debe desglosarse en su secuencia de uso. Entonces, lo que nos quedaría sería analizar lo que es el subsistema producto, pero algunas aclaraciones previas. Generalmente se analizan los tres subsistemas ya vistos, como el usuario, el contexto y la actividad, ya que estos le imprimirán ciertas características al producto a diseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no empieza a diseñar, por ejemplo, yo voy a diseñar el banquito blanco de 30 centímetros de plástico, por ejemplo. No, uno empieza a analizar quiénes van a ser los usuarios, qué características tienen los usuarios, serán niños, serán ancianos, será para la población en general, porque dependiendo de las características físicas que tienen, es que será más alto, más bajo, será de tal o cual material. El material muchas veces viene dado por las características que tiene el entorno, el contexto. Si va a ser usado afuera, por ejemplo, tendrá que ser de algún material que pueda ser resistente a la lluvia, a las condiciones climáticas. Si va a ser diseñado para ser utilizado en un living, pues entonces tendrá que tener otras características que permitan moverlo, por ejemplo, guardarlo, limpiarlo. En fin, lo que quiero dejar en claro es que primero se deben analizar los tres subsistemas, usuario, contexto y actividad, ya que de estos tres van a nacer los requerimientos que van a dar forma al subsistema final, que es el producto. Entonces, resumiendo, el subsistema usuario le otorgará características al producto como el peso, las dimensiones, indicadores y controles, el color. El contexto le va a dar ciertas características como el material a utilizar, la tecnología necesaria, la cantidad o luz o ruido que debe haber en el ambiente o que hay en el ambiente. Por ejemplo, si es al aire libre, uno eso no lo puede modificar, por ende tiene que tenerlo en cuenta. Es distinto si uno diseña algo para ser utilizado en el interior donde uno puede cambiar las condiciones del ambiente, como la luz, el ruido. Y por último, el subsistema actividad contemplará aquellas posturas y movimientos que realiza el usuario. Tengan en cuenta que cuando ustedes diseñan un producto, automáticamente están diseñando las posturas y movimientos que va a realizar el usuario. Y como vamos a ver el año que viene, deben ser en determinado margen que no afecte el bienestar del usuario, ¿sí? Tienen que tener en cuenta lo que son las posturas y movimientos naturales para no generar lesiones, esguinces,
luxaciones, en fin. Por lo tanto, el subsistema producto está compuesto por todas aquellas características de este, o sea, del producto, y que vienen condicionadas por las características de los demás subsistemas, como acabamos de decir. Por ende, un producto será ergonómico si se adecúa a las características de los usuarios, del contexto y de la actividad. Muchas veces la gente pregunta, ¿este producto es ergonómico? Mostrando algo en particular. Y bueno, como bien está escrito acá en verde, digamos, es como la conclusión de esta diapositiva, es imposible definir si un producto de por sí es ergonómico. Uno tiene que ver quién es que lo va a usar, qué es lo que va a realizar, o sea, cuál es la actividad que va a realizar y en qué contexto va a ser realizada. Luego de haber hecho ese análisis es que uno puede determinar si el producto es ergonómico o no. Entonces, dicho esto, pasamos al último de los subsistemas, que son aquellos elementos que lo componen y que vienen, como dijimos, vienen dados por el análisis de los tres subsistemas previos. Entonces, puede ser llamado máquina, como ven acá, según el autor Mondelo. Él no se va a referir como el producto o el objeto a diseñar, sino que va a llamar la relación persona-máquina. Tengan en cuenta que nos estamos refiriendo, al igual que Cecilia Flores lo llama objeto, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Son todos aquellos productos, máquinas o objetos que ustedes van a diseñar, ya sean páginas web, mobiliario, vestimenta, etc. Este subsistema está compuesto por todas las características del producto y que vienen delineadas por el análisis de los demás subsistemas. Algunas de las características de los productos, bueno, tenemos la estética, el color, las dimensiones, la tecnología que se va a usar, el peso que tiene el producto. Y para poder ejemplificar, acá vemos una especie de poncho que ustedes vean las distintas formas que va tomando este producto, que en definitiva es el mismo, pero ¿qué es lo que cambia? En este caso tenemos algo que va a la moda, con un género determinado, una tela determinada, ciertos colores, pero en este caso nosotros tenemos acá una fuerte carga sociocultural. Nosotros tenemos que esto es una vestimenta de un pueblo originario que tendrá otras características. ¿Por qué? Porque los usuarios son distintos. La actividad que realizan quizás sea distinta. Más que nada, lo más probable que acá sea para cubrirse de la intemperie, del frío, si bien esto también, pero acá vemos que obedece a algo, un factor bastante más estético. Por otro lado, si las condiciones del entorno o del contexto cambian, aquí vemos algo que está diseñado para la lluvia. ¿Y por qué? Puede ser diseñado también para una persona que trabaja y que carga un bolso o, bueno, lo que fuera, y que justamente como está diseñado para la lluvia le permite al usuario ver a través de este poncho sin necesidad de estar levantándose, ¿no? Acá en este caso tenemos un poncho, bueno, más que un poncho, no sería un poncho porque está abierto acá adelante, pero también está teniendo en cuenta otra de las necesidades del usuario, que es el usuario que utiliza mochila. Y por otro lado acá vemos, obviamente que acá cambia de forma, de materiales, tiene orejitas, porque es un diseño de un poncho hecho para un niño. Entonces ustedes ven cómo, dependiendo de los usuarios y de las necesidades que tengan, o sea, la actividad que van a realizar y el contexto en donde se ubica esa actividad, cómo un mismo objeto puede cambiar de forma, de materiales, de tecnología, porque como dijimos previamente, primero hay que definir quiénes van a ser los usuarios, qué actividad van a realizar y en qué contexto están esta relación usuario-producto, ¿no? Para luego darle la forma final al producto. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que sería un UPAC. Una aclaración. Nosotros estamos haciendo un acercamiento a lo que es el UPAC.
Esto es algo extremadamente sencillo que ustedes el año que viene, cuando tengan ergonomía 1, esto no sería un nivel, digamos, aceptable de desarrollo de un UPAC. ¿Pero por qué lo estamos dando aquí? Porque esto es una primera aproximación y lo que se intenta es que ustedes comprendan cómo es que se va realizando un UPAC. Entonces, para empezar a ver cómo es que se construye, pusimos acá un ejemplo muy sencillo de lo que tiene que ver con la señalética en la ruta. ¿Sí? Tenemos un cartel de estos que se ven por la ruta. Y algo que tienen en común todos los UPAC es que tienen que estar los 4 subsistemas con sus elementos. ¿Por qué? Porque no es de subsistema a subsistema que se vinculan los objetos, sino de elemento del subsistema a otro elemento dentro de otro subsistema. Entonces, nosotros tenemos por un lado el usuario, que tiene un sistema de percepción visual determinado, ¿sí? El usuario no puede ver hasta el infinito, por ende, ¿qué es lo que me va a determinar esto? Bueno, que la tipografía y el tamaño de estas letras sea de un tipo determinado. Yo no puedo poner letras chiquitas porque el sistema de percepción visual del usuario es determinado, ni tampoco una tipografía, cualquier tipografía. Por otro lado, el producto va a estar en un lugar destacado. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, que en este caso es en la ruta y a la intemperie, y si es en la ruta, evidentemente vamos a ir en auto y la persona que va en auto no puede estar buscando dónde están los carteles. Por lo tanto, tienen que ser percibidos a golpe de vista. Entonces, aquí este elemento del contexto ruta va a estar vinculado con un elemento del producto que es su ubicación. Por otro lado, este contexto, que va a estar en la intemperie, se va a relacionar con lo que sería el material del producto, en este caso el cartel. Como ustedes saben, no puede ser diseñado de cartón, por ejemplo, ¿no? Para la primera lluvia ya se nos destruyó el cartel. Por otro lado, ¿cuál es la actividad que realiza el usuario? Tiene que mirar el cartel, pero al mismo tiempo está conduciendo. Entonces, aquí vemos que este elemento conducir se va a relacionar con la ruta y se va a relacionar también con su ubicación en un lugar destacado. La persona que está conduciendo tiene muchas cosas en la cabeza. Está pendiente de los controles del auto, está pendiente de otras personas que están en ese mismo auto. Por lo tanto, como dije anteriormente, no puede andar buscando dónde está el cartel. Por otro lado, como tiene que mirar y entender lo que dice el cartel, el idioma del usuario también se va a corresponder con lo que sería el producto. En este caso no está hecha la flechita, pero es algo que tiene que ver con el factor sociocultural. Es un aspecto bastante obvio, pero es simplemente para poner de ejemplo para que ustedes vean cómo es que los distintos elementos de cada subsistema se van relacionando con los distintos elementos de los otros subsistemas. Pasamos a otro ejemplo un poquitito más elaborado. Nuevamente, si bien tiene otra disposición gráfica, pero ustedes presten atención a que está nuevamente el subsistema producto, el subsistema usuario, el subsistema actividad y el subsistema contexto. Es otra manera de expresarlo, pero en realidad hay muchas formas de expresarlo. Tienen que tener en cuenta que un UPAC es una pieza gráfica sobre todo, pero que tiene que reunir la información suficiente para que sean evidentes los vínculos entre los distintos subsistemas. Entonces, vamos a ver algunas de las características. Dentro del usuario tenemos los elementos sexo, edad, peso, dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá, el elemento dimensiones, ¿con qué se va a corresponder? Con una característica de las bicicletas, que es el ajuste de altura. Por otro lado, las dimensiones del usuario también van a determinar el rodado. Como saben, tenemos rodados para niños, tenemos rodados para, bueno, dentro de lo que serían personas adultas también hay distintos rodados. Entonces, eso también un poco se condice con lo que son las dimensiones del usuario.
Bueno, el estilo de vida, que también es otra característica del usuario, también se puede relacionar con lo que es el plegado. No sé, por ejemplo, una persona que vive en un monoambiente y no puede meter la bicicleta toda entera en lo que sería el lugar donde vive. Entonces, para ese caso, están hechas las bicicletas que se pliegan. También para aquellas personas que viajan, quizás acá en este país no se dé tanto, pero aquellas personas que se toman un metro o un bus y que pueden viajar con la bicicleta, entonces tienen que ver un poco con ese estilo de vida. Por otro lado, tenemos que el nivel adquisitivo, que es un elemento dentro de este subsistema, va a estar también relacionado con lo que es el modelo. Hay modelos que son más caros y que son más baratos. Por otro lado, este nivel adquisitivo también se relaciona con la actividad. Hay personas que lo utilizan como medio de transporte y hay otras personas que lo utilizarán como paseo. El estilo de vida también va a determinar si es para deporte o ejercicio. Y también tenemos por acá lo que tiene que ver con el contexto. Como ven, todos estos elementos están relacionados y son los que componen el subsistema contexto. Tenemos lo que es la accesibilidad, ¿sí? Todo un sistema de ciclovías que sea accesible para el ciclista, sobre todo para aquellos que en la actividad lo utilizan como medio de transporte. Entonces, este contexto tendrá que estar contemplado lo que es el tránsito, las bicisendas, espacios abiertos. Por otro lado, tenemos acá lo que son los accesorios. Los accesorios van a tener que ver en algunos casos con un elemento del contexto y que es el tema de la seguridad, evitar robos y accidentes. Y por otro lado tenemos lo que son los factores ambientales, como iluminación, precipitaciones, sustancias químicas, el ruido. Y en este caso también los accesorios van a estar jugando una parte importante en lo que son las características del producto. Bueno, en fin, ustedes pueden ir sacando más conclusiones. Este UPAC es bastante rico en información. Y por último tenemos un caso acá que sería como un poco el más complejo de lo que traemos hoy. Y es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que se puso para una unidad proyecto, una UP en tercer año. Bueno, se trata de una cooperativa fundada en el año 2002 y se dedica a la extracción y venta de miel en Uruguay y Alemania. Se producen alrededor de 200 toneladas de miel al año, de las cuales 20 van para el mercado interno, o sea, para Uruguay, y 180 se exportan para Alemania. Entonces, en base a un primer acercamiento con la cooperativa, se relevaron los siguientes datos. Dentro del proceso de fabricación tenemos que está la extracción de los panales, envasados, embalado, almacenaje, transporte, condiciones, flujos de operación, cuellos de botellas, volumen de producción. Detección de principales usuarios. ¿Quiénes son los usuarios de todo este sistema? Bueno, acá tenemos que contemplar a los proveedores que también van a hacer uso de este sistema, los extractores de miel, los operarios de envasado, los operarios del almacén, transportistas, vendedores y el usuario final, o sea, este sería el que compra la miel en el supermercado y el que la come, supuestamente. Las características del entorno o del ambiente, bueno, tenemos que es un medio rural, lo que le va a imprimir ciertas características socioculturales. Condiciones ambientales necesarias, las características del mercado también. Y los tipos de productos elaborados, tenemos que esta miel se vende en diferentes envases en centímetros cúbicos y en diferentes embalados dependiendo del mercado a donde esté destinado. ¿Cómo se representó todo esto en un UPAC? Bueno, esto sería como el UPAC más elaborado y el que se pretende que el estudiante haga. Estamos de acuerdo, repito una vez más, que en primer año no se pretende que lleguen a este nivel de detalle, pero sí ya cuando ustedes estén en ergonomía 1 ya se va a pretender que ustedes sean capaces de realizar un UPAC de esta manera. Vamos a explicarlo. Nuevamente tenemos el subsistema usuario, el subsistema producto, el subsistema contexto y el subsistema actividad. Cada uno de ellos tienen los elementos que lo caracterizan.
Entonces, como dijimos previamente, dentro de los usuarios, en este caso no se ponen características de los usuarios, sino simplemente los tipos de usuarios que nos vamos a encontrar. Proveedores, extractores, en fin, lo que ya mencionamos previamente. Y a ver, acá tenemos el subsistema producto. Tenemos lo que es la miel de 250 y 500 centímetros cúbicos y lo que es el frasco de 1 kilo. Entonces, los vendedores, ¿cómo se van a relacionar con el producto que se vende? Y bueno, necesidad de un envase atractivo. ¿Por qué? Porque evidentemente van a poder vender mucho más. Eso sería uno de los requerimientos que va a imprimir este tipo de usuario. Por otro lado, los proveedores, se detectó que en lo que son los frascos de vidrio hay una gran cantidad de roturas. Entonces, aquí, y como ven que la flecha es más gruesa, porque esto también se debe explicar en el UPAC, ustedes ven, hay flechas finitas, hay otras más gruesas, es porque el vínculo es más importante, o en este caso se ha detectado un problema en esta relación. Por otro lado, los proveedores, al ser las cajas de 200 unidades las que se exportan al exterior, deben cumplir con ciertas normas ISO. ¿Sí? Entonces aquí vemos otra relación. Vamos a ver cómo se relaciona el producto con el contexto. Las cajas de 200 unidades, bueno, se detectó que la fábrica o la cooperativa, al tener maquinaria artesanal, se ejecuta una manipulación inadecuada de carga. Se podría pensar que es una manipulación manual de cargas, con lo cual podría traer aparejados ciertos problemas para lo que son las personas que hacen la manipulación de cargas. Por otro lado, también lo que tenemos acá en el mercado extranjero fue, como ya lo dijimos acá arriba, es el cumplimiento de las normas ISO. Por lo tanto, este es un requerimiento también importante. Pero como vemos, esta flecha es mucho más importante, ya que acá, con esta maquinaria artesanal, está influyendo directamente sobre la salud del trabajador. Tenemos por otro lado que las características del contexto es un mercado fluctuante, ¿sí? Tenemos épocas donde se vende mucho más, épocas donde se venden menos. Por lo tanto, en la actividad, que una de las tareas que se realizan es la de almacenaje, tenemos lo que es un stock improductivo. ¿Por qué? Porque a veces queda almacenada gran cantidad de productos sin poder ser vendido. Y que genera esto, cuellos de botella, en lo que es en el espacio del almacén reducido. Por otro lado, el envasado, que también debe cumplir con las normas ISO, justamente se va a vincular con lo que es el mercado extranjero. Bueno, este sería como el ejemplo, como ya les dije, ustedes pueden seguir visualizando determinadas relaciones, pero en definitiva, de lo que se trata este modelo UPAC es en dejar en evidencia cómo es que se relacionan los elementos de cada uno de los subsistemas entre sí. ¿Para qué? Para poder ver, como en este caso, que es bien evidente, dónde es que se dan las relaciones más importantes y dónde estarían los problemas a solucionar. También tengan en cuenta que en este modelo uno puede jerarquizar los problemas con el grosor de la flecha, por ejemplo. El uso de colores también es importante para poder discriminar los distintos subsistemas. Y como dije previamente, es una herramienta visual, una herramienta gráfica. Por lo tanto, cómo es que se coloca la información también es algo muy importante a la hora de leer el UPAC. No se trata de tirar rayas y sin explicación. Está bueno muchas veces que el vínculo esté escrito, aunque sea con una breve frase, de a qué nos estamos refiriendo. Porque si uno se pone a pensar, en realidad todo está vinculado con todo. El hecho de poner flechas simplemente uniendo cosas, en definitiva no deja claro qué es lo que se vincula con qué. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosita, yo me comunico con las docentes y estaré a las órdenes para evacuar cualquier duda.